La Edad Antigua comienza con uno de los hechos más importantes de la historia, la invención de la escritura, por parte de los sumerios en el año 4000 a.C., y finaliza con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Este periodo es muy importante, ya que es el origen de muchos eventos que ayudaron a configurar el fenómeno turístico tal como lo conocemos hoy en día. El turismo tiene sus orígenes en los viajes de comercio que realizaron las primeras civilizaciones, una vez que dejaron de ser nómadas para asentarse y conformar las primeras ciudades. Uno de los pueblos característicos fue el de los sumerios, que se ubicaron en Mesopotamia y a los cuales le debemos el invento de la escritura, la rueda, el dinero, el arado y el barco de vela. La invención que quizá más ayudó a impulsar los viajes fue la creación de carreteras, las cuales estaban pavimentadas con piedras y arcillas y recorrían el pequeño imperio uniendo las ciudades más importantes. Las carreteras facilitaron las actividades comerciales y permitieron también los viajes de placer. Hammurabi, rey de Babilonia, realizó viajes para visitar las ciudades de su imperio y se cree que fue él quien impulsó las peregrinaciones. Egipto, la tierra de los faraones, floreció como una de las grandes civilizaciones de la historia, gracias a las técnicas desarrolladas en la agricultura y a sus actividades de comercio, las cuales se realizaban normalmente en barco o en caravanas, abriendo así las principales rutas fluviales comerciales. Gracias al comercio, los egipcios fueron uno de los pueblos que más viajes se realizaban, pues todas las tareas eran delegadas a los esclavos. Los desplazamientos más grandes ocurrían en las fechas señaladas para las reuniones y fiestas religiosas. Es posible que el primer crucero de la historia se realizara en las aguas del Nilo por parte de una reina egipcia que quería conocer sus tierras al este de África y conseguir la paz con los pueblos vecinos. Otro de los pueblos determinantes en el origen del turismo fueron los fenicios, quienes eran hábiles comerciantes, colonizadores, navegantes y constructores de navieras de su época. Eran en su mayoría mercaderes y comerciantes y pasaban casi todo su tiempo navegando por el Mediterráneo. Los persas, por su parte, se encontraban en lo que hoy conocemos como Irán. Se hicieron famosos por la construcción de las carreteras. Fueron importantes para la historia del turismo por ser los primeros en crear las primeras posadas. En el caso de los griegos, la mayoría del turismo fue practicado por parte de los atenienses y no por los espartanos. Sin embargo, en Esparta dedicaban la mayoría del tiempo a entretenerse en juegos militares y los viajes de placer tan solo se realizaban para atender a las competiciones atléticas. Un suceso importante en Grecia fue la celebración de los primeros Juegos Olímpicos que consistían en competiciones atléticas en honor a los dioses del Olimpo, ofreciendo sus presentaciones artísticas y atléticas como obsequio. Estas celebraciones movilizaban a un gran número de personas que, por supuesto, necesitaban de transporte y calzadas para desplazarse. El sistema de pavimentación era muy parecido al de los persas y normalmente viajaban a pie. Grecia contaba con una red de posadas que tan solo ofrecían una cama para pasar la noche. No contaban con comedores ni baños, aunque en cada ciudad se construían baños públicos. Otro suceso determinante fueron las peregrinaciones a los distintos templos de Grecia y a sus oráculos, lugares para consultar a los dioses. El más importante quizá fue el del dios Apolo en Delfos, y uno de los más visitados, el de Esculapio, dios de la medicina. Las tierras griegas también ofrecían baños medicinales, resorts a la orilla del mar, festivales de teatro y la oportunidad de ver monumentos como la Acrópolis de Atenas, que se convirtió en uno de los sitios más visitados del mundo antiguo. De cualquier forma, estas peregrinaciones motivaron desplazamientos, generando necesidades de alimentación y alojamiento. Cada municipio del Imperio griego contaba con espacios y servicios para el disfrute público y el entretenimiento, atractivos para los visitantes como foros, plazas, templos, basílicas, tiendas y teatros. Todos los municipios se comunicaban por una amplia red de carreteras, vías y calzadas que cubrían unos 160.000 kilómetros.
Por su parte, los romanos fueron grandes conquistadores y comerciantes. Construyeron una red de vías de más de 80.000 kilómetros. De ahí el refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma. El pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, es decir, un viaje, en la mayoría de los casos por placer, que incluye un desplazamiento pasando al menos una noche en el lugar de destino, en tiempo libre o de ocio. Viajaban para ver los templos del Mediterráneo, las pirámides, monumentos de Egipto, asistir a las Olimpiadas de Grecia y los mercados de Asia Menor. En muchos casos, contrataban guías locales y solían comprar papiros que explicaban cierta área y sus posibilidades de entretenimiento. Los viajes se realizaban por placer, negocios o salud. El turismo religioso y las peregrinaciones a los templos pasaron a formar parte de cualquier itinerario mínimamente culto y dejaron de ser lugares de rezo para convertirse en monumentos dignos de visitar. Los romanos construyeron diferentes estructuras con el propósito de entretenimiento de sus ciudadanos. Entre ellos, se pueden destacar las famosas termas y los complejos termales construidos a lo largo del imperio. También se construyeron circos, hipódromos y anfiteatros. Los ciudadanos nobles y adinerados preferían pasar unos días de tranquilidad alejados de la ciudad y solían desplazarse a sus fincas y casas de campo. Pasaban mucho tiempo disfrutando del buen clima, del agua medicinal de la playa y de sus aguas termales. Posteriormente se crearon otras infraestructuras necesarias para el desarrollo del turismo, tales como posadas, restaurantes, barcos de pasajeros, pues la demanda de viajes aumentó sobre todo durante la Pax Romana.